Ahí estamos grabando. Muy bien. Bueno, yo esta semana les compartí una proyección de PowerPoint con audio, explicándole esto que hemos avanzado. Nosotros, bueno, ya vieron que venimos viendo lo que son los factores ecológicos, que son aquellos que no podemos cambiar. Yo parece que soy un loro con esto de repetir siempre lo mismo, pero lo que pasa es que es tan importante y tan simple saberlo, y que a ustedes les quede grabado a fuego en la cabeza, que los factores ecológicos son esos que no podemos modificar, que están y que tenemos que comprender, porque después cuando veamos, por ejemplo, manejo integrado de plagas, o veamos otro tipo de manejo, de trabajo, vamos a ver siempre que el conocer el lugar donde estamos, o conocer, por ejemplo, el ambiente donde estamos ubicados, es fundamental para empezar a trabajar. Bueno, esto es el de los factores ecológicos, ¿no? Y bueno, y como habíamos visto, tenemos el clima, que ya estuvimos viendo y vimos bastante, y tenemos el tema del suelo. ¿Mm? Eh, en el tema suelo, nos concentramos en las propiedades físicas del suelo y en las propiedades químicas del suelo. En las físicas vimos textura y estructura, y en las químicas, lo que estamos viendo y lo que vamos a charlar un poquito hoy, son estos conceptos que es la capacidad de intercambio catiónico de un suelo y el pH o potencial de hidrógeno. Pero, como les dije en las transparencias, o en el PowerPoint, o en la filmina para los que somos más viejos, nosotros, antes de empezar a hablar de estas dos características, la capacidad de intercambio catiónico y el pH, vamos a hablar y vamos a tomarnos un ratito para conversar y retomar el tema materia orgánica. ¿Por qué lo doy acá, materia orgánica, y no antes en textura o estructura? Capaz en textura, o estructura también sería pertinente. Pero lo que yo les decía es que la materia orgánica es un tema que es transversal a las propiedades físicas y propiedades químicas. Porque siendo lo poquito que es muy poquito, siendo una fracción muy pequeña, tiene una gran influencia en las dos áreas, propiedades físicas y propiedades químicas. Y eso es muy curioso porque es tan pequeña la fracción de la materia orgánica en el contexto general de lo que es el suelo. Si ustedes se imaginan, vos tenés el planeta Tierra, ya de por sí el suelo cultivable es la última cascarita final de la masa terrestre, es esa cascarita final prácticamente imperceptible, proporcionalmente en la Tierra es inexistente, es una cosa muy pequeña, y la fortaleza o la virtud más fuerte que tiene, que es esa materia orgánica que le da la característica de vida, lo que le da la característica que dice, bueno, uno puede decir que el suelo está vivo, es todavía más pequeño, es entre el 1 y el 5% de la última capita superior. Cuando uno ve este tipo o entiende este tipo de conceptos, o la puede poner en perspectiva, junto con el concepto de la atmósfera, que es una cosa casi increíble que en el medio del espacio esté la Tierra con esa atmósfera tipo burbuja ahí metida, y que tengamos eso que sea lo que te garantice la vida sobre el suelo, en el suelo de la Tierra, y la sustentabilidad del sistema, es prácticamente un milagro, una cosa muy, muy, casi mágico, uno diría, ¿no? Y yo les decía de la materia orgánica, y hablábamos de lo que hacía, ¿no? Y bueno, ya creo que la definimos, la tenemos bastante clara, que es esta parte que existe entre la capa superior del suelo, donde está toda la degradación inicial de la materia orgánica, hasta que llega al fondo de esta escalera de degradación, llegando a los elementos más simples, ¿no? Eh, y estos elementos simples son los que eventualmente vuelve a tomar la planta como minerales que utiliza para su crecimiento. Entonces, la materia orgánica da sustentabilidad y da como un reciclaje al suministro de nutrientes, que no es una cosa menor,
pero tiene otras características muy, muy buenas y muy interesantes, como por ejemplo, por su estructura, podríamos decir, o su conformación, te aumenta la capacidad de retención de agua. Es decir, un suelo rico en materia orgánica pierde más lentamente el agua. ¿Mm? Es como una especie de esponja, puede retener incluso más agua que un suelo que no. Un suelo arenoso libre es totalmente diferente a un suelo con mucha materia orgánica. Te mejora la estructura, le da más cohesión, lo mantiene unido. ¿Mm? Un agregado de suelo, ¿se acuerdan que hablamos de los agregados de suelo, que son estas partículas que tienen muchas partículas o sea, es un grupo de partículas, no una partícula, es un grupo de partículas, tiene arena, limo, arcilla, materia orgánica, todo ese agregado mejora muchísimo sus características cuando tiene materia orgánica. Previene la erosión, aumenta el suministro de nutrientes, aumenta la cantidad y la calidad de nutrientes que vuelven al suelo. Cuando yo hago una fertilización común y silvestre, pongo un nutriente, una fertilización química. Cuando yo hago una fertilización con materia orgánica o con abono en la que enriquezco la materia orgánica, en realidad estoy poniendo muchísimos más nutrientes. Vamos a ver más adelante, cuando hagamos fertilización, que para que la planta crezca necesita tener todos los nutrientes. No alcanza con que tenga mucho de uno. Por ahí Pablo nos puede decir si es también así en el cuerpo humano, pero con las plantas, si a vos te falta un nutriente, frenás el desarrollo de los demás, de la planta en sí. Entonces, si a vos podés ponerle nitrógeno, 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 pero si a vos te faltó calcio, la planta no va a crecer más por más que le pongas más nitrógeno, nitrógeno, nitrógeno. Ese es un fenómeno que vamos a estudiar más adelante, que se llama la ley del mínimo, que en las plantas es muy importante cuando estudiamos fertilización, y también se conoce como la ley de Liebig, igual que el pueblo Liebig. Bueno, entonces, la materia orgánica nos da esta garantía de variedad de alimentación. Entonces, por ahí nosotros queremos, con nuestros saberes agronómicos, darle todos los nutrientes a una planta, y nos falta un oligonutriente que puede ser mínimo, y la materia orgánica te tapa el agujerito y te salva. Entonces, creo que lo que les debe quedar muy en claro es que es muy importante cuidar y proteger la materia orgánica del suelo. Es un comodín que tenemos, y que lo que tenemos que cuidar, proteger y defender. Y para que eso pueda pasar, tenemos que garantizarnos que el suelo tenga una cobertura permanente y saber más o menos cómo es ese balance, ¿no? De cuánto perdemos, cuánto sacamos y cuánto devolvemos. Este mecanismo que es espectacular. Yo se lo dije el otro día en la clase anterior, creo, y bueno, y ahora se los repito, yo los invito a que todos ustedes se hagan su propia compostera. Se hagan una compostera que yo después, cuando los vea, les voy a dar en vivo lombrices californianas, que la usamos para acelerar el proceso, para que ustedes puedan ver cómo es la degradación de la materia orgánica en un modelo exagerado, como puede ser una compostera de basura, ¿no? De materia orgánica. Y una vez que ustedes se familiaricen con ese proceso, van a ver qué simple y qué maravilloso que es. Bueno, ahora sí vamos a las propiedades químicas propiamente dichas. Bueno, vamos a hablar de dos, ¿no? Hoy hablaba con Evelyn, la profesora de química, y le contaba esto de la capacidad de intercambio catiónico y el pH, de lo que teníamos que ver, y que son conceptos simples, pero abstractos. El otro día hablábamos, disculpen que me tome la licencia de a veces hablar alguna cosa diferente, pero el otro día hablábamos con otros docentes de qué difícil es para los alumnos o para los chicos hoy por hoy conseguir la capacidad de pensamiento abstracto, es decir, entender y comprender algo que no pueden ver, ¿no? No es lo mismo, o sea, comprender algo que podés ver
que algo que es a un nivel que no lo podés ver. Bueno, el problema de la capacidad de intercambio catiónico es que estamos hablando de algo que tenemos que de alguna forma imaginar y no podemos ver. Con los chicos de secundario yo no les puedo explicar la pesadilla que es eso, porque no tienen, Leandro, no lo tome a mal, vos sos grande, ya, ya estás recibido, pero los chicos de secundario, lo que es cuarto, quinto año, la capacidad de pensamiento abstracto es dificilísima de alcanzar o de trabajar. Bueno, esto es con el pH y con la capacidad de intercambio catiónico nos está pasando eso. ¿Por qué? Porque estamos trabajando a un nivel muy chiquito. Y entender que una partícula de suelo, como por ejemplo puede ser una partícula de arcilla, tiene lo que se llama carga atómica negativa en toda su superficie, es decir, está cargada negativamente, y los cationes del suelo, o sea, los elementos que la planta va a absorber, de alguna forma están cargados positivamente, y eso hace que se mantengan unidos, y que cuando yo les pongo agua, separo la partícula de suelo del elemento químico y la combino con el agua para que en esa solución combinada con agua la planta pueda absorberla, es un concepto difícil de figurárselo, pero es como funciona. Si yo no tengo agua, la planta nunca va a poder absorberlo porque el elemento va a estar pegado a la partícula de suelo. Por otro lado, si la partícula de suelo no tiene la suficiente cantidad de cargas negativas, el elemento va a quedar libre y cuando caiga agua, ¡bup!, se me va a ir y lo voy a perder. Ese es un equilibrio sumamente complicado que lo vamos a volver a ver cuando veamos fertilización, porque vos podés poner todos los nutrientes que quieras en el suelo, pero no quiere decir que el suelo te los va a retener. Existen dos fenómenos muy complicados que no son complicados, son dos fenómenos, punto. Uno tiene que ver con la disolución y la lixiviación que nos pasa, lo que ponemos como fertilizantes se nos diluye en agua y se nos va por la misma lixiviación del suelo. Y existe un segundo fenómeno que también es bastante complicado a la hora de fertilizar, que es la volatilización. Es decir, ponemos un fertilizante, puntualmente el más emblemático en este tema es el nitrógeno, porque el nitrógeno tiene tendencia natural a ser gaseoso. Y es el fertilizante por excelencia que vamos a hablar más adelante, y el nutriente por excelencia que vamos a hablar más adelante con los vegetales. Y el nitrógeno tiene tendencia a volver a ser gaseoso. El fenómeno de transformar el nitrógeno en algo sólido la experiencia, digamos, la parte química, el proceso químico, fue un gran avance en lo que es producción de vegetal. Pero es tomar nitrógeno de aire, que es muy abundante, y volverlo sólido. Bueno, el nitrógeno tiene una tendencia permanente de volver a volverse gaseoso. Entonces, tener nutrientes en el suelo es una historia. Que se mantengan en el suelo es otra historia. Y que la planta pueda aprovecharla es una tercera historia que es bastante complejo lograrlo. Lo bueno, volviendo a la materia orgánica, es que tenemos este complejo de materia orgánica que puede retener los nutrientes, el nitrógeno, conservar el agua, amortiguar los procesos para que sean lentos y darle a la planta tiempo de aprovechar o no las distintas cosas. La capacidad de intercambio catiónico es eso, es la cantidad de cargas negativas que tiene una partícula o un agregado de suelo, para poder mantener y atraer cationes, es decir, cargas positivas de elementos simples. Mientras mayor cantidad de cargas negativas tenga esa partícula de suelo, mayor cantidad de elementos va a poder sostener. Entonces, podríamos decir que un suelo tiene mayor cantidad de nutrientes, es decir, es más rico. Podríamos decirlo así. Por eso, por ejemplo, los suelos o los cultivos que necesitan, que exigen mayor cantidad de nutrientes, por ahí en un momento concentrados o que tienen menos desarrollo radicular, o sea, es muy relativo decir que necesitan más nutrientes, pero bueno, aquellos que son más exigentes en la parte nutricional,
se desarrollan muchas veces en suelos arcillosos, porque los suelos arcillosos tienen mayor cantidad de cargas negativas. ¿Mm? Mientras que los arenosos los agregados tienen menores cantidades de cargas negativas para retener estos cationes, pero tienen la ventaja de ser más aireados para que pasen las raíces y tengan más circulación de agua. Los cultivos prefieren uno u otro, o se adaptan mejor a uno u otro, dependiendo de un montón de factores. El trabajo nuestro como agrónomos es evaluar qué cultivos pueden andar y tomar las medidas que sean necesarias a la hora de hacer el seguimiento, el mantenimiento o dar las mejores condiciones para esos cultivos. Por ejemplo, los frutales, el cítrico, necesita imperiosamente suelos arenosos y profundos, ¿cierto? Los suelos arenosos y profundos son emblemáticos de los cítricos. Entonces, si vos te haces un seguimiento de los suelos arenosos y profundos de la costa del río Uruguay, tanto de la orilla argentina como parte de la orilla uruguaya, vas a encontrar que ahí están las plantaciones de cítricos. Si vos te vas un poquito más hacia el centro de la provincia, volvés a encontrarte estos suelos arcillosos y pesados. Entonces ahí encontrás otro tipo de cultivos que se encuentran mucho más cómodos en esas condiciones. Eso es un poco el entender la capacidad de intercambio catiónico de un suelo y su relación con la retención de nutrientes. Hola Leandro, ¿cómo estás? No te preocupes que está todo grabado, así que ya pasamos el Dale, video. bueno. Genial. Bueno, esto con respecto a la capacidad de intercambio catiónico. Yo les aclaro, Mariana y yo estudiamos como 2 años de edafología y así todo, yo la aprobé de casualidad. O sea, que esto es mucho más largo y complejo. Entonces, da para muchas más vueltas de tuerca de esto. Pero lo importante es que lo que nosotros transmitimos es lo que creo que necesitamos para los conceptos básicos de lo que vamos a ver en la carrera. Por lo tanto, esto podemos estar un año entero, no un año entero, pero 2 meses hablando de capacidad de intercambio catiónico, fácil, no lo vamos a hacer. Pero si hay alguna duda... Agregarte Sí, Mariana. no, cuando puedas, agrego algo nomás con el mismo tema. No, aclarar que la materia orgánica incrementa la capacidad de intercambio catiónico de un suelo. O sea, un suelo con alto contenido de materia orgánica tiene mayor capacidad de intercambio catiónico. Y otro elemento de la materia orgánica, otro factor que es muy importante del suelo, es toda la actividad biológica, la vida del suelo. El suelo no es inerte, sino que tiene vida, y habitan en él muchos microorganismos, bacterias y hongos, que son los que convierten esa materia orgánica en nutrientes para la planta. Y que a su vez también ayudan a liberar muchos nutrientes que quedan retenidos junto a las partículas, a los agregados, y que la planta no los puede retener. Eso pasa mucho en los suelos arcillosos, que tienen una alta capacidad de intercambio catiónico, retienen muchos nutrientes porque tienen muchas cargas negativas, pero quedan muy retenidos y la planta muchas veces algunos no los puede tomar. Hay bacterias que logran solubilizar esos nutrientes, principalmente el fósforo, y lo ponen disponible para la planta, ¿sí? Entonces es importante darle al suelo las condiciones para que esa biología pueda estar activa. O sea, no solo materia orgánica, sino también oxígeno, agua. Nada, eso. Exactamente. Exactamente. El suelo tiene que estar vivo. Y la vida, bueno, o sea, el proceso de degradación de la materia orgánica es lo que va devolviéndolo al suelo y haciendo que esto circule. Bien. Ahora tengo mi nena acá, por eso. Bueno, vamos a pasar al siguiente concepto que es el pH, o el potencial de hidrógeno. A ver, otro concepto que es también bastante abstracto y algunos lo entienden más que otros. Las soluciones, los líquidos, las soluciones en general, tienen lo que se llama una acidez. O sea, vos tenés una escala que se llama de pH o de potencial de hidrógeno, que el 7 es neutro, y después tenés del 7 al 1 hacia atrás, 6, 5, 4, 3,
como acidez, y de 7 hacia arriba, 8, 9, 10, hasta 14, lo que se llama la alcalinidad. Estos son ácidos y estas son bases. El pH lo van a ver en química y lo van a entender. Pero para que ustedes tengan una idea, existen distintos tipos de acidez y de distintos tipos de alcalinidad. O sea, tenés desde más fuertes a más suaves. Por ejemplo, normalmente el agua de grifo tiene un pH un poquitito ácido, muy poquito, ponele un 6,5, ponele. Pero si vos te vas y le tomás el pH a un jugo de naranja, ya tenés un pH más ácido. Podés estar en 5, 4, y si lo pones en ácido acético, que si no me equivoco es el vinagre, ya tenés un pH más bajo. Y si lo pones en ácido clorhídrico, que es un ácido muy fuerte, que si te cae en la mano, te empieza a degradar la mano, es decir, te empieza a quemar, a decir, a degradar, a desnaturalizar las proteínas de la piel, por la acidez que tiene, estamos hablando de una acidez muy fuerte, un pH que puede ser 2, 1, muy bajo. Hacia el otro lado, también tenés el mismo efecto. A medida que vos vas subiendo la alcalinidad de las cosas, también se ponen agresivas o corrosivas. Por ejemplo, un ejemplo con el que podríamos comparar el ácido clorhídrico con un pH muy bajo y que sea corrosivo, podría ser, por ejemplo, la soda cáustica, que tiene un pH muy alto y también es corrosivo. Entonces, son estos extremos que miden la acidez de una solución. Esto es importante por un montón de factores y lo vamos a ver cuando veamos, por ejemplo, madurez. Nosotros cuando evaluemos la madurez de los frutos, uno de los factores que vamos a ver es la acidez. ¿Por qué? Porque hay una transformación, hay un equilibrio en algunos frutos que tienen que ver, por ejemplo, los cítricos, que a medida que baja el ácido cítrico, sube la cantidad de azúcar. Entonces, o a veces se mantiene en un equilibrio. Entonces, es lo que pasa cuando comemos una naranja que está verde y nos agarra esa cosita que nos para los pelos de la nuca, tiene que ver con lo ácido que está, por la cantidad de ácido cítrico que tiene, que se va transformando dentro de la fruta. Pero nosotros ahora no nos vamos a concentrar en ese factor de la acidez, sí tenemos que entender el pH, pero en lo que nos vamos a concentrar es que los suelos tienen una determinada acidez en la solución suelo. ¿Se acuerdan cuando empezamos a ver suelo y hablábamos de que el suelo es una solución? No es un masacote, es una solución, porque tiene todas las condiciones para hacer una solución en una mezcla. Y esa solución, como tal, tiene una acidez. La acidez de los suelos normalmente está, excepto casos muy extremos, está dentro de un rango relativamente pequeño. No se va a extremos muy bajos o muy altos. Pero hay un tema con respecto a ese rango. La importancia de todo esto radica en que los nutrientes, estos elementos simples que estuvimos viendo que pueden tomar las plantas, a determinado pH, es decir, a determinada acidez, cambian su estado disponible. Entonces, en determinado estado, determinada acidez están a un estado de disponibilidad a la planta que a otro pH no lo están. Un caso emblemático, por ejemplo, es el fósforo. El fósforo a pH 6 la planta lo puede tomar, o a 6,5, y si baja un poco más, ya la planta no lo puede tomar porque el fósforo se mezcla con otro elemento que no lo deja disponible para la planta. Entonces, ¿por qué lo estudiamos en este momento dentro de las propiedades químicas del suelo al pH? Lo estudiamos porque a diferencia de pH podemos tener elementos presentes en el suelo pero no disponibles. ¿Tá? Y este es un concepto muy importante cuando vemos suelos. El tener algo en un suelo no significa que esté disponible para la planta. A veces hablamos de conceptos de, por ejemplo, sequía agronómica. Es decir,
la planta tiene agua, pero no la puede tomar. Y este caso de los nutrientes, tranquilamente puede pasar. Vos tenés un suelo que decís, pero pará, ¿qué le pasa a esta planta que da todos los síntomas de falta de fósforo, por ejemplo? Bueno, tiene fósforo de sobra en el suelo, haces el análisis de suelo, te da de sobra fósforo, pero ahí vos vas y medís el pH y te das cuenta que es demasiado bajo, entonces, pará, mirá, no puede, tiene el fósforo, pero no lo puede tomar la planta. Este es un factor que te puede pasar. Ahora estoy mirando, yo capaz voy a probar a hacer el experimento, total, para jugar un poco con esto no cuesta nada. Voy a tratar de compartir la pantalla y mostrarles el gráfico. Se está quedando sin tiempo, me quedan 10 minutos. Después entramos con el mismo link. Salimos y volvemos a entrar con el mismo link. A veces perdemos gente en el camino, pero no importa porque estamos grabando todo. A ver, compartir pantalla. Voy a tratar de poner este gráfico. Avísame si lo ven. No sé si lo alcanzan a ver. Sí. Perfecto, bárbaro. Bueno, acá pueden ver, fíjense arriba que está el rango de nitrógeno, de pH, y acá tienen los distintos nutrientes. Y el grosor de la barra te va explicando más o menos cuán disponible está para la planta. A medida, por ejemplo, vos acá hablamos del fósforo. Fíjense cómo tenemos entre 6 y 8, tenemos un rango de nitrógeno. Un segundito, ¿eh? ¡Negra! ¡Negra! Están golpeando la puerta. Acá tienen el rango del nitrógeno, por ejemplo. Denme un segundo. Hola, ¿qué tal? ¡Negra! ¡Laura! ¡Ana! Vengan, por favor. Mariana, ¿me agarrás la posta que tengo acá un segundito? Disculpen. Para que te saco de acá. No, déjalo si querés. ¿Te sirve? Sí. Bueno, perfecto. Ya ven. Por ahí, bueno, viendo esta diapositiva que dejó Panchi acá en la pantalla, lo que nos muestra es que a diferentes niveles de pH, ¿no? La línea de arriba muestra los diferentes valores de pH. Hay nutrientes que están disponibles en general hacia un pH neutro, que sería el valor 7, es el del centro, es donde tenemos mayor disponibilidad de nutrientes, ¿sí? Si estamos en un pH muy bajo, hay muchos nutrientes que no están disponibles. Y si estamos en un pH muy alto, también. Por eso vamos a ver que la mayoría de los frutales requieren pHs cercanos a la neutralidad, ¿sí? 6,5 más o menos. Y es importante tener en cuenta porque, por ejemplo, si tenemos que planificar una fertilización y nuestro suelo tiene condiciones de pH, por ejemplo, de 8, y están necesitando un nutriente como por ejemplo zinc, va a ser muy difícil aplicarlo al suelo y que la planta lo utilice. Entonces, por ejemplo, el zinc es un nutriente que se puede aplicar en forma foliar, y la planta puede absorberlo por la hoja en el caso de que las condiciones del suelo, el pH del suelo no permita su movilidad. Si el nutriente puede estar, pero no va a estar disponible para la planta, se inmoviliza. Muchas gracias, Mariana. Sí, bueno, igual de todas formas yo ya estaba medio terminando. Exactamente, como dice Mariana. Y fíjense que acá hay una lista de nutrientes y estos son algunos de todo lo que necesita la planta. Es bastante importante la cantidad de nutrientes que tiene la planta que necesita. Lo que pasa es que hay algunos que necesitan en mayor cantidad y otros en menor cantidad. Bueno, acá nos están quedando 6 minutos. Un segundo, dejar de compartir la pantalla. Creo que estoy dejando de compartir la pantalla. Ahí está, nos están quedando 6 minutos. Yo ahora le pasaré la posta a Mariana, pero probablemente tengamos que salir y volver a entrar. Una cosita más. En la semana, para cerrar el tema suelos,
por lo menos de lo que de mi parte corresponde, vamos a hablar del tema relieves. Vamos a agregar ese factor para hablar de justamente de, por ahí un poco lo que hablábamos con Linda otra vez, que es la diferencia que hay entre lo que es la loma, el bajo, la media loma. Capaz Mariana también lo puede explicar un poquito. Y ya después vamos a pasar a entrar al tema de lo que sería fisiología vegetal. Sin apuro, tranquilos, pero bueno, se va naturalmente pasando al siguiente paso. Así que, bueno, Mariana, cuando se corte yo te reinicio O sea, arrancamos nomás. Dale. Bueno, les quería preguntar si pudieron ver el práctico que les subí. Traté de armar un trabajo práctico sin ir al campo, o sea, para hacer lo que es el relevamiento de información previo a la ida al campo. Tuve una sola respuesta de Lilian, que me dio una señal de vida del otro lado de la pantalla de que alguien la leyó. No sé si ustedes otros lo pudieron mirar. Yo lo miré. Bien, porque mi idea era ahora repasar cada una de esas herramientas que les puse ahí a disposición y repasar las consignas para que puedan hacerlo. Entonces, ahí poníamos 3 herramientas. Una, bueno, primero ubicar el establecimiento con Google Maps, que creo que todos eso más o menos lo deben manejar porque lo usamos como en forma cotidiana. Yo les daba ahí un link, ahí se cortó, no, para acceder directamente a la ubicación del establecimiento. Ese es un viñedo justo de un docente de la Tecnicatura y al que vamos siempre para hacer prácticas. Por eso me interesaba que se ubiquen con ese establecimiento. Cuando ustedes ingresan al Google Maps, tienen abajo un cuadradito que les permite verlo. O sea, ustedes generalmente uno entra como mapa y puede ingresar a ver como imagen satelital. No sé si lo han usado. ¿Sí? Bien. Si no lo miran, y van a ver que está en un cuadradito debajo. Yo ahora les quisiera compartir. Nos queda 3 minutos. Bueno, pruebo, y si no, si cortamos, Panchi, y reiniciamos, porque así puedo compartir pantalla de Google. A ver. No te escucho. Vos podés compartir desde tu... Sí, yo comparto, pero digo, como se va a cortar en 3 minutos, ¿podemos cortar ahora y reiniciarla? Perfecto. Vamos a Dale. finalizar y entramos de vuelta enseguida. Ok.